Hola, ¿qué tal? De nuevo en una conversación más para ir alimentando el proceso de conocimiento en la materia que nos ocupa. Como hemos visto a lo largo de toda la formación, hemos enfocado mucho en aquel ejecutivo de ventas, cómo tiene que desarrollar sus habilidades blandas, cómo tiene que decir el gerente de ventas todo el tema de planeamiento, cómo debe definir los pronósticos. Y hemos llegado a un proceso que no podemos obviar, porque no solamente en algún momento o cada uno de ustedes va a optar por un puesto de ventas, sino también si también van a dirigir un equipo de ventas como gerente, entonces también van a recurrir a este proceso que no es tan sencillo y ya vamos a hablarlos. Hoy me acompaña para hablar del tema Marilu Fernández. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia, ella es profesional destacada en el área de recursos humanos y ha hecho, además de otras cosas, pues se ha dedicado a este trabajo en multinacionales y ahora ella está en una empresa, bueno, ya nos va a contar un poquito, en una empresa nacional. Bienvenida Marilu, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted por invitarme. Para mí es un placer de verdad compartir y colaborar con la formación de muchos profesionales que ya están ejerciendo o que van a ejercer en algún momento una gerencia o un liderazgo de un departamento de ventas o una empresa, en este caso. Claro, Ujú. excelente, muchas gracias. Bueno, para arrancar, me parece vital que el equipo, los chicos conozcan cuál es esa relevancia del proceso de reclutamiento y qué papel juega todo este proceso en el planeamiento estratégico o en los objetivos estratégicos de una organización. Bueno, me parece excelente la pregunta porque ahí es donde debemos de arrancar todos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, o en este caso del reclutamiento de capital humano, definitivamente tenemos que tener claro cuál es el planeamiento estratégico de la empresa. Eso va ligado, planeamiento estratégico es igual a capital humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos planes estratégicos me van a dar a mí el esquema o el perfil del capital humano que yo necesito reclutar. Eso es básico. Y si tengo que hacerlo de manera interna o si tengo que recurrir a una plataforma externa, ¿verdad? Que eso también significa costos, significa mayor tiempo, etcétera. Entonces, un abanico más de opciones también. Entonces, sí es importantísimo el tema de planeación estratégica, va ligado al capital humano, no es ajeno en ningún momento, al contrario, porque eso nos va a dar pie a si tenemos éxito o no en el cumplimiento de esos objetivos que se está planteando la empresa. Sí, y efectivamente, por ejemplo, cuando con coyunturas como las que estamos atravesando, como la del COVID, la empresa tiene que hacer un viraje en el proceso, por ejemplo, el producto o el servicio que va a ofrecer y requiere de nuevo personal o de gente con otros perfiles, me imagino que ustedes tienen que revisar el contexto, está relacionado con eso. Totalmente, digamos, uno de los aspectos que son imprescindibles es el entorno, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones del entorno? En este momento vivimos un entorno tan diferente de pandemia, en donde Ujú. todo es teletrabajo, virtualidad, e-commerce, etcétera, que nos ha girado completamente la actividad a todos y obviamente a las empresas. Y recursos humanos ha tenido un papel fundamental, relevante, de actuar de manera rápida, Rápido. oportuna y efectiva, Ujú. porque es una nueva realidad. Y el Claro. reclutamiento definitivamente está en donde, vuelvo y repito, radica el éxito o no del cumplimiento de los objetivos. Claro. Eso Bueno, es básico. y precisamente la segunda pregunta que te quería hacer está relacionada con el tema de reclutamiento es sumamente amplio. De hecho, ya lo vimos, Uh -huh. estábamos revisando todo lo que es la literatura alrededor e involucra un montón de actividades que casi se podría decir que es una ciencia, ¿verdad? Porque Sí, efectivamente no es participa, cualquiera. exactamente, en realidad es un tema bastante complejo y bueno, la verdad es que muy artistas. Pero yo quisiera que tratáramos de aprovechar esta conversación para que desde tu óptica nos dieras algunos aspectos que vos consideras que son los que marcan el éxito en el reclutamiento de las corporaciones, de manera muy general, para luego ir aterrizando ya en la parte de ventas. Ok, bueno,
Primero que nada es mantenerse en el entorno, ¿verdad? Cuando les dije que debemos de estar monitoreando el entorno, es que el reclutamiento no es de hoy para mañana, es un reclutamiento que, como bien lo dije, es parte del planeamiento estratégico de la empresa. Entonces, un reclutador o un gerente igual, o una persona que lidera un equipo, siempre debe estar abierto a qué tiene alrededor, qué profesionales se le están acercando, cuál es el perfil que yo necesito, hacia dónde va la empresa, ¿verdad? Para yo estar reclutando. Puede ser que Marilú hoy no me sirva, no sea la persona que la esté necesitando ya, pero yo la tengo en el radar. ¿Por qué? Porque mañana puede ser la persona que pueda ocupar un puesto importante, clave y crítico de mi departamento. Depende de hacia dónde, puede ser al mediano plazo o a largo plazo. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes. Tener claro la planificación del capital humano desde ya y estar monitoreando, estar en el campo. Otra de las cosas que es importante, y ahora que hablábamos de la nueva realidad, parte de la planeación estratégica en el reclutamiento es mantener y establecer una estrategia digital. Vean, eso es hoy un punto clave. Antes, la tradición de reclutar gente era, bueno, doña Jessica me conoce a mí, yo conozco a Juanito, Pedrito es amigo mío, el otro trabajó conmigo, y hoy todavía funciona, de verdad que sí. Yo prefiero que alguien me lo recomiende y demás, pero yo debo trabajar en una estrategia digital, en redes sociales, porque ahí puedo encontrar mucha gente. Hay plataformas como LinkedIn que nos ayudan muchísimo, hay empleadores en línea, ¿verdad? Como el empleo.com y otro más que ustedes deben de conocer y todos debemos de conocer, y necesitamos, las bolsas de empleo son también importantes. Entonces, en mi planeamiento estratégico debo de incluir establecer una estrategia digital. Cuando hablo no solamente de redes sociales, también importante el tema, muchas de las empresas, por no decir que es el 100%, ya deberían de tener una página web o están en las redes sociales. Entonces, desde ese punto de vista, uno como empleador debe de venderse. Todo esto es mercadeo. Y no solamente vendemos el producto, sino la empresa como tal. Estoy vendiendo mi empresa como el mejor empleador, con las mejores condiciones, y ustedes ven redes sociales y páginas web de empresas muy importantes donde aparecen, trabaja con nosotros, testimonios de colaboradores, alguien que está incursionando o apenas ingresando a la empresa, hablando de cómo se sintió, etcétera. Eso es parte de la estrategia de reclutamiento. Es parte, ¿por qué? Porque si mi amigo o mi amiga empezó a trabajar ahí y da un testimonio de, wow, esta empresa es impresionante, no solamente en la parte de incentivos, sino en la parte cultural, ¿verdad? Yo voy a entrar ahí, yo voy a querer estar ahí. Entonces, es muy importante. Otra de las cosas importantes es cuando yo estoy reclutando, es simplificar mis perfiles. Hoy por hoy, no hay que dejar de lado que hay un alto porcentaje de desempleo a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Nosotros nos cansamos de ver las noticias en ese sentido. Y para un reclutador es exhaustivo el trabajo de la cantidad, cuando uno hace reclutamientos externos, sobre todo, ya internos es obviamente un tema reducido, pero ya externos, a vos te llegan más de 100 currículums para un puesto, 500, 1000 currículums para un puesto, depende del puesto. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que cuando usted publique, ese perfil de puesto sea lo más simple y concreto posible. Eso le reduce el número de personas y no quiere decir que no le van a llegar currículums que no aplican, pero va a entender la persona por qué Marilú no fue seleccionada o no fue ni siquiera preseleccionada o la están llamando porque no cumple con todo el perfil, ¿verdad? Entonces sí es importante ser muy claro. Y por último, que no, a veces uno piensa que el reclutamiento llega hasta en el momento en que yo escogí a Marilú y ya empezó ahí. Ajá. Vean, algo muy importante para mí, en la experiencia profesional que he tenido, es lo que yo prometo como empresa. Cuando yo hago una oferta laboral y le cambio las condiciones a la otra persona, yo debo ser muy seria, muy profesional en qué le estoy ofreciendo a esa persona. Sobre todo en ventas, señores y señoras, porque en ventas se trabajan con un tema de incentivos. Por eso es importante saber para dónde va la empresa y tener claridad para qué quiero yo ese puesto, para qué lo necesito.
si realmente lo necesito y en qué área. Porque si hacen ventas y yo le ofrecí incentivos X y le voy a dar Y, esa persona va a entrar tal vez por la necesidad, por muchas cosas, pero no va a estar contenta ni entrando con el pie derecho desde un principio. Entonces, para mí es algo crítico para tener éxito en el reclutamiento. El reclutamiento es un proceso importantísimo en la empresa. No es de tomársela de buenas a primeras. Excelente. La literatura hablaba, ahora que mencionabas esto, que me pareció un aporte genial, hablaba de que no terminaba ahí, le llamaba o le llama la socialización después que Socialización, correcto. Y eso es un tema importante. De hecho, ahí es donde empieza, yo ya tengo reclutada a la persona seleccionada y el proceso de socialización es todo un gran tema también. Mucha gente recluta o uno también comete errores, ¿verdad? Y en 15 años, imagínense cuántos errores ha cometido uno de contratar a la persona y le digo, tome Jessica, aquí tiene a Carlos, Carlos es un excelente profesional, aquí lo tiene. Pero no concluimos con el proceso de socialización. Exacto. Y Carlos se fue al mes, a los 15 días, a los 3 meses, y dijo, señores, lo siento, ya me fui. O Carlos, o llega Jessica y me dice, no me sirve Carlos. ¿Por qué? Porque el proceso de socialización es esa estructura que yo voy a hacer de darle un proceso de inducción a la empresa, ¿verdad? Y el proceso de inducción a los procesos, que eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas corporativas? ¿Cuáles son los reglamentos que tenemos? Las condiciones que tenemos, los beneficios que tenemos. Eso es todo, es un gran tema también que yo siempre lo separo en dos aspectos, en la parte de la socialización de la empresa, que es toda la parte corporativa, y la inducción o socialización en el puesto, ¿verdad? Donde yo voy a hacer todo un plan de capacitación y formación de esa persona para el puesto, porque todas las empresas trabajan diferente, ¿verdad? Entonces yo necesito inducirlo ahí y socializarlo con cada una de las áreas con quien Carlos va a estar relacionado. ¿Ok? Y mencionaba que, bueno, muy importante, me encantó la palabra socialización porque este autor del libro que estamos utilizando lo relaciona con lo de las compensaciones, o sea, las comisiones, compensaciones, que es ya decir, bueno, ahora estas son las reglas de juego, ¿verdad? Que es parte de ella, esta fase. Bueno, vamos a pasar a un tema que ahorita estábamos conversando y que tiene que ver con algo en donde muchos de nosotros hemos sido y nosotras hemos sido víctimas y ha sido en los procesos de reclutamiento automatizado. Exacto. Que bueno, ha ido en aumento para bien, no sé si para mal decirlo, porque en realidad coarta algunos contactos con los prospectos o las personas que estamos buscando. Pero yo quería tu opinión con respecto a esto. ¿Ustedes lo consideran una herramienta importantísima, vital, complementaria? ¿En qué casos consideras vos que es bueno combinar, y pensando ya un poquito en el tema de ventas? ¿O cuál es tu práctica preferida? En fin, lo que quieres, tu opinión. Ok, bueno. Sí, es cierto, todos hemos sido en algún momento víctimas de un proceso de reclutamiento automatizado donde nos envían un link, un test o simplemente en algún momento cuando yo empezaba en mi vida laboral, recuerdo que fui a hacer filas y filas, ¿verdad? Mientras nos iban seleccionando ahí en pruebas psicométricas. Y hoy son automatizados. Peor aún porque uno ni siquiera le ve la cara a nadie. Simplemente completa un test y le dicen... lo siento, no, ni siquiera le llega un correo. Muchas gracias por participar. Listo, en el mejor de los casos. En mi experiencia, siempre es una herramienta importante, pero no suficiente, definitivamente. Es una prueba, es una herramienta complementaria al proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque este proceso o este tipo de test lo que me ayudan a mí como reclutador es a ir reduciendo el número de participantes o candidatos para el puesto cuando yo tengo un proceso masivo, por ejemplo. Y no solamente un proceso masivo, sino también, es que no sé si alguno ha participado en un proceso de reclutamiento, a uno le llegan cualquier cantidad de candidatos. Entonces yo en estos software
pues ya vienen establecidos donde yo hago mi parametrización de cuáles son esas competencias, habilidades directivas y demás que necesitas para ese puesto. Entonces, esto es una herramienta muy útil. ¿Por qué le digo complementaria? Porque en mi criterio y por lo menos yo como profesional utilizo esta herramienta, como le digo, como complementaria para preseleccionar, pero a mí me encanta hacer entrevistas conductuales y en este caso poner a la gente cara a cara con nosotros, ¿verdad? Poder entender cuál es su conducta. No solamente lo que me dijo un análisis, porque muchos de estos software ya me lo dan, o un especialista, un psicólogo me va a decir, Marilu, este es el resultado del proceso de reclutamiento, y estos son sus 10 candidatos preseleccionados, nada más. Ahora bien, cuando yo hago esta combinación, sobre todo en ventas, ¿verdad? Que es lo que me estabas preguntando, en realidad lo hago porque una persona de ventas, por ejemplo, ¿qué combinaciones hacemos? Bueno, esos test lo que hacen es un inventario de habilidades, ¿verdad? Y va a medir muchas cosas que nosotros necesitamos para un perfil de ventas. Cuando yo pienso en una persona que necesita un perfil de ventas, pienso en una persona que definitivamente tiene un equilibrio emocional muy estable. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta persona va a estar sometido a que tiene que tener tolerancia a la frustración. Sí. Ellos van a tener metas mensuales de ventas o semanales y demás que todas las semanas o todo periódicamente le va a estar diciendo, Marilu, te falta tanto para la meta y ya es la semana 4 o ya la semana 3 y no va llegando. Y esa presión es muy interesante de cómo usted la puede asumir, ¿verdad? Cómo yo puedo tolerar esa frustración. Y hay rachas, hay épocas en las que un vendedor le va, pero que está en el ranking y siempre está allá abajo, ¿verdad? Y no en los primeros lugares donde usted quiere estar. Y eso está sujeto no solamente a la parte emocional, sino económica, familiar, etcétera. Entonces es importante, es muy, muy importante. Otra de las cosas importantes de cuando hacemos este proceso de reclutamiento es que, por ejemplo, en mi criterio, o por lo menos en mi experiencia, no solamente es la disposición para la venta que tiene esta persona, no todos nacimos vendedores. No todos, así es. No todos nacimos vendedores, y la capacidad de socialización que debe tener esa persona, la capacidad de persuasión y de negociación que tiene que tener un vendedor o vendedora, la receptividad que debe tener esa persona, es muy importante. Otra de las cosas es, y a veces la gente lo ve como peyorativo, inclusive, debe ser agresivo, agresivo para enfrentar cosas. No estoy hablando de agresivo, sí, a veces va a tener que provocar algunas situaciones, pero también para enfrentar el conflicto con un cliente, con un proveedor, con una competencia también. O sea, no sé qué experiencia tienen las personas que están en este curso, pero, por ejemplo, un vendedor llega al mismo almacén a vender el mismo producto y se encuentra su competencia haciendo fila para que lo atienda la persona de compras o de productividad de esa empresa. ¿Cómo enfrenta eso? Desde ahí ya va perdiendo si no tiene la capacidad emocional para manejarse, la inteligencia emocional para hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que uno como reclutador debe tener claro el perfil del vendedor. Eso me lleva a poder hacerte otra pregunta. Cuando llegan usualmente la parte comercial a recursos humanos y les dice, bueno, yo supongo que es así, y ahí si no me aclaras, vamos a lanzar este producto y ocupamos 20 vendedores y ayúdenme a construir el perfil. ¿Cómo se da esa situación? ¿Ustedes sugieren por el conocimiento que tienen del recurso humano o ellos piden? ¿Cómo se da ese mensaje? Ok, vamos a ver. Eso más bien es un proceso anterior.
¿verdad? Ah, ok. Sí, eso es como Cuando, cuando se crea el puesto, la clasificación, ¿será? exacto, Ah, o el ok. manual de puesto o la descripción de Ah, puesto. ya, Para nosotros reclutar debemos de tener a mano la descripción de puesto. Y en esa descripción de ya. puesto es todo un análisis, ¿verdad? Es todo un análisis con las personas del departamento, o los expertos, o el gerente, o la persona de mercadeo. Entonces yo le digo, bueno, mercadeo, ¿qué tipo de vendedor necesita? ¿Qué funciones va a tener qué productos va a vender? ¿Ok? Bueno, esa persona va a tener una ruta, va a tener una cartera de clientes, va a empezar de cero, ¿verdad? Va a tener metas, no va a tener metas. ¿Qué tipo de experiencia tiene? Porque puede ser, bueno, imagínense, no es lo mismo que yo voy a vender autos, por ejemplo, a que yo diga, bueno, voy a vender, necesito una persona con experiencia en productos fármacos, ¿verdad? Esos visitadores médicos que a veces andan ahí, o un vendedor que no va a hacer rutas, no va a visitar clientes, sino lo va a hacer en línea, ¿verdad? Entonces yo debo tener claro primero qué funciones va a tener, qué actividades va a tener esa persona, qué periodicidad va a tener, qué jornada va a tener, qué alcance va a tener, cuál es el objetivo. Y desde ahí, desde la naturaleza del puesto, es que yo puedo empezar a hacer una serie nosotros utilizamos herramientas también para hacer un levantamiento de un manual de puestos, un cuestionario, encuestas, una entrevista, hay muchas herramientas. Inclusive ya hay software para esto, en donde me va a categorizar inclusive en qué nivel jerárquico de la empresa es donde está esa persona. ¿Por qué? Porque a veces el gerente pide cosas y y lo que tenemos en presupuesto es algo así. Y me pide Claro. para ver, entonces todo eso tiene que ir proporcional. Las responsabilidades que tiene esa persona, la naturaleza del puesto, las responsabilidades que va a tener, la formación académica que debe tener esa persona, la complejidad del puesto, porque hay vendedores de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a vender? Si voy a vender planes de, no sé, planes de retiro, por ejemplo, si voy a vender, no sé, un montón de cosas que podemos vender. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, si esa persona necesita habilidades no solamente de formación académica, sino habilidades de community manager, que ahora está Ahora muy de está moda, tan de ¿verdad? moda. Sí. Exacto, y son un boom, y no todos los mercadólogos hoy tienen esas habilidades, por ejemplo, y se han tenido que poner al día, porque hay mil y un montón de herramientas, y hay un montón de muchachos y muchachas muy ágiles en herramientas tecnológicas, sin embargo, no tienen el concepto y la planificación y la visión estratégica del mercadeo. Entonces, todo eso tiene que ir amarrado. Amarrado. Las No, opciones. perdón, me voy a devolver un poquito al tema de las tácticas porque estuvimos hablando fuera de entrevista, que unas que usted o sea, me gustaría que las compartiera propiamente para el perfil de ventas, qué tácticas son efectivas desde su óptica, cuáles son las que utilizas, porque ya dijiste y claramente nos queda que el perfil de ventas, el perfil, la persona de ventas tiene que tener ciertas condiciones, habilidades blandas, etcétera. Entonces, contanos algunas técnicas que se utilizan en el mercado, las que vos has utilizado para ese reclutamiento de este puesto, de este perfil. Ok, nosotros para evaluar habilidades blandas podemos utilizar muchas técnicas. A mí me gusta mucho hacer preguntas, ¿verdad? Hacer preguntas para evaluar las habilidades de un vendedor, para evaluar a un vendedor en situaciones específicas, y esa es la que más me gusta, que es la que más me gusta. Yo le comentaba a Jessica fuera de cámaras que en realidad no necesariamente la persona debe tener experiencia en ventas. Las preguntas que yo le puedo hacer, me puede responder con ejemplos vividos en la universidad, en el colegio, en su vida familiar, en sus amigos, en su vida social, etcétera. Situaciones específicas en donde me cuente cómo le ha ido, qué fue lo que sucedió, la situación, ¿verdad? Cuál ha sido su rol o su forma de actuar, cómo ha abordado ese tema o esa situación más bien y cómo resultó. Esas son como las formas y yo ahí puedo evaluar
cómo esa persona va a actuar en el futuro. Si esa persona tiene la capacidad emocional para enfrentar a un cliente enojado, la capacidad de un cliente que más bien le está proponiendo hacer cosas deshonestas que van en contra de sus valores, de sus principios, ¿verdad? De lo que dice la ley, etcétera. Porque un vendedor se ve sometido a un montón de situaciones que a veces son inimaginables. Entonces, otra de las cosas que no solamente son por medio de preguntas, en donde yo voy a evaluar las habilidades, las situaciones, donde yo voy a evaluar las habilidades de ese vendedor, qué adecuación y motivación tiene también. En este punto de preguntas basadas en situaciones vividas, también he hecho una técnica en donde a un grupo de personas que están, a un grupo de candidatos que están en ese momento concursando para el puesto, los ponemos con una situación, con un caso, le decimos, vea, vendedor, usted tiene que vender este producto y tiene que vender este celular, ¿verdad? Véndamelo, muéstremelo, ¿verdad? Muéstremelo, dígame cómo se lo va a vender. Y ese grupo de personas van a vender y yo le doy 2 minutos para que me venda un producto, ¿verdad? Y me lo tiene que vender. Bueno, yo creo que siempre digo, nunca hay respuestas buenas ni malas. Simplemente vamos a evaluar conductas. Así de simple. No todas las ventas se concretan y eso es importante. Entonces, a veces cuando llegamos a una entrevista, pensamos en contar solo los casos de éxito que nos han pasado, pero a mí también me interesa saber cómo ha superado las frustraciones que ha tenido en su experiencia laboral. ¿Qué ha hecho para superar esas situaciones? ¿Verdad? Porque mentira, la vida no es color de rosa y en la parte laboral menos. Entonces, ahí es donde necesitamos aprender de las habilidades blandas y qué capacidad. O sea, una persona puede tener un montón de atestados académicos que para mí como reclutador, lo más importante, después de eso ya me lo hizo el primer filtro. Yo necesito saber si esa persona sí tiene el perfil y la capacidad para desempeñar el puesto que estoy reclutando. Excelente. Así es. Sí. Bueno, y para ir finalizando, Marilu, una de las cosas que yo sé que ustedes en recursos humanos lo valoran tanto como nosotros en comunicación, es esa capacidad de poder leer la conducta de las personas en el contacto personal. Con todo lo que nos está pasando ahora en post-pandemia y esa recuperación, lo virtual llegó para quedarse. Entonces, como bien hablábamos, que el tema de las entrevistas, cuando ya se llega a una fase, después de haber pasado por la parte reclutadora automatizada y se llega a una fase de entrevista virtual, que ya ahora casi, bueno, ya no están haciendo entrevistas en el comportamiento, de personales. Entonces, ¿cómo valoras vos esta situación que se está dando? Si digamos, esta conversación personal siempre es importante para hacer una lectura del comportamiento no verbal de las personas. ¿Es igual? ¿Lo percibís o se ve afectado? Definitivamente, por lo menos en mi experiencia, sí se ve afectado, ¿verdad? Hay todavía un chance, depende mucho de la persona que está al otro lado, el candidato, pero le da, esta pantalla nos da una protección, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y eso para mí no está mal, me parece muy bien, porque hoy para vender, para reunirme, míreme hoy aquí, estoy exponiendo con ustedes de una manera virtual. Entonces, ¿cómo es, Marilu? Cuando yo estoy viendo la cara de todos los que me están escuchando, hoy no los veo, ¿verdad? Todo eso también me puede ser que me limite, porque me da pena hablar en público, porque no sé cómo usar esta chunche, ¿verdad? Todo eso nos puede pasar. Eso también es parte de las cosas que yo voy a evaluar. La puntualidad de la persona, la disponibilidad que tiene, si tiene la importancia de que viene a una entrevista y que está citado a tal hora y que realmente lo hizo de esa manera, se dio el chance de la misma manera en que se va a presentar conmigo en una sala de reuniones o en el espacio de oficina,
de la misma manera lo está haciendo vía en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que, bueno, eso es entrar a la casa de cada uno de nosotros y bueno, es parte de esa sensibilidad que yo también como reclutador debo de tener, que en cualquier momento va a ladrar un perro, va a arrimarse un niño, va a aparecer alguien detrás de mí, etcétera, ¿verdad? Y es parte de la nueva realidad y que yo debo ser tolerante, Sí. ¿verdad? Eso está como Entonces, Ok, ayer hacía una entrevista, precisamente hago un comercial aquí, hacía una entrevista y entonces antes de empezar, aquí en el apartamento se oía, como vos y yo ahora hablando, se oía una ambulancia. Y entonces le digo yo al entrevistado, ay, está escuchando una ambulancia. Y me dice, sí, pero eso no hay problema, eso es parte de de la nueva realidad en las entrevistas. exacto, Perdón que interrumpí. es parte de la nueva realidad. No, en realidad, bueno, eso es eso. Ahora, ¿qué es nos limita? Bueno, nosotros tenemos que ser también ingeniosos como reclutadores, ¿verdad? Y nosotros de nuestra parte, ser ingeniosos de reclutadores, bueno, ¿qué les pido yo? Bueno, hágame un video, hábleme de este tema. Yo quiero saber cuál es su nivel de comunicación, qué tan elocuente es, ¿verdad? Qué tan fácil de improvisar lo hace, ¿verdad? Un montón de cosas que puedo yo aprovechar mediante un video u otras herramientas tecnológicas que hoy por hoy, gracias a Dios, están ahí y están para ayudarnos a nosotros como reclutadores, como profesionales, en todo, no solamente en el área de reclutamiento, en muchas cosas, ¿verdad? En cómo yo vender un producto. Y cuando yo llego a una entrevista y cuando desde que envío mi currículum a la empresa, estoy vendiéndome, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar los detalles en la forma en que yo envío el currículum, que esté bien escrito, que no tenga falta de ortografía, bueno, que esté actualizado, que son cosas muy básicas, que esté realmente actualizado, que el número de teléfono o el correo que va ahí sea el correcto. Hoy por hoy las plataformas nos ayudan muchísimo a disminuir ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque yo parametrizo cuáles son los espacios y la información necesaria para hacer mi reclutamiento. ¿Y qué es lo que yo quiero saber de usted? ¿Qué quiero saber de usted? ¿Y usted qué quiere saber de mí como empresa? Entonces, las plataformas también nos ayudan muchísimo. LinkedIn, elempleo.com, etcétera. Y les puedo nombrar aquí varias que nosotros podemos utilizar. Y nosotros también como profesionales debemos estar siempre en el mercado, ¿verdad? No solo como empleadores, sino también como futuros profesionales que vamos a estar siendo parte de esa empresa. Entonces, uno nunca sabe con quién está hablando del otro lado. Hoy puede ser su estudiante, mañana puede ser su jefe, ¿verdad? Y me pasó algo muy curioso este año, de hecho, en un reclutamiento que hice, cuando llegó y entró la persona y empezamos a hablar y todo, todos se quedaban viendo, yo trabajo en una empresa agrícola, entonces hay muchos ingenieros, y era del área de electrónica, buscábamos un electromecánico. Y todos me decían, pero es que yo conozco a esa persona, pero ese no es. No, ese no es. Y era que la persona había hecho ejercicio, un montón de cosas, y tenía otra forma. Y no solamente eso, lo más curioso de eso fue que al final lo contratamos y él había sido profesor en la universidad de los dos ingenieros que hoy son sus jefes. Mentira, qué Sí, interesante. sí, entonces uno nunca sabe y siempre se está vendiendo que la persona que está enfrente suyo, el que le trae el periódico, el que le, ¿verdad? Todos, el que le sirve la taza de café en la cafetería, puede ser mañana su jefe. Entonces, siempre uno debe ser, ¿cómo se llama? No solamente una buena persona, sino también saber que cualquiera de las personas que estén ahí interactuando con ustedes, mañana pueden ser su cliente, su proveedor, su socio comercial o su jefatura. Excelente. Bueno, qué excelente cierre, porque efectivamente debemos de cuidar nuestro comportamiento porque al final puede sumar al valor de la selección cuando estemos participando en alguna promoción, más bien en un servicio de reclutamiento. Marilu, muchísimas gracias, de verdad. Hemos concluido. Muchas gracias por este ratito que nos diste y sin duda alguna nos has aportado muchísima información valiosa que viene a complementar
parte del estudio que ya los muchachos y las muchachas pues han iniciado. Te agradezco Bueno, y muy buenas noches entonces. buenas noches y un placer estar con ustedes. Que estén bien. Gracias.